Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. El acuerdo con las FARC es norma constitucional, o será norma constitucional. Ha empezado el proceso. 310 páginas, la entrega total del país a estos bandidos. Los colombianos no se han dado cuenta de lo que les pasó, porque no hay liderazgo que lo explique. Y eso es lo que dicen los colombianos en la encuesta Gallup cuando le preguntan por los partidos políticos. ¿Saben qué favorabilidad tienen? El 8%. Nicolás Maduro y los partidos políticos son las personas y entidades de menor significación para los colombianos. No hay liderazgo. Se acabó el liderazgo. Los colombianos no creen en los partidos porque saben que son una partida de tramposos a los que les falta lo fundamental, que es expresar un punto de vista de los ciudadanos sobre los grandes temas del Estado. Todos los diálogos terminaron en lo mismo. Hoy en la historia vamos a hacer un cortísimo recorrido sobre lo que han sido los diálogos a lo largo de la historia y los resultados que ha producido. Ahora pues que se ha apoderado hasta del Centro Democrático la pasión dialogante. El presidente Uribe, que es un hombre sincero y que es un hombre serio, ya reconoció que los diálogos que de la mejor buena fe emprendió después del plebiscito concluyeron en un verdadero desastre. Y los próximos serán peores todavía. Andrés Felipe Arias, nuestra solidaridad para ese gran colombiano. Víctima, aquí en Colombia, de los ataques políticos de la justicia contra el uribismo. Y ahora víctima en los Estados Unidos, puede ser, es nuestra hipótesis, de un afán del gobierno de los Estados Unidos por decir sí, existe la extradición con Colombia, para poderle decir al día siguiente al gobierno de Colombia que le extradite a los que la justicia americana está pidiendo en extradición, es decir, a los cabecillas de las FARC. Y Andrés Felipe Arias es la víctima inocente de semejante tema. Ginette Bedoya, la periodista que fue maltratada inicuamente en una cárcel, acusa al general Leonardo Gallego como autor del crimen cometido en su contra. No sé qué pruebas tenga, que hay unos paramilitares que lo dicen. Parece absolutamente increíble que una cosa parecida pueda suceder. Son los días más pacíficos en 40 años, dice Santos. ¿Sí? No me diga, presidente. ¿Y las extorsiones a las que están sometidos gran parte de los colombianos? ¿Y las ollas del microtráfico, que son una forma de violencia inaudita contra los jóvenes del país? Es que usted mide la violencia por las bombas y por los disparos de fusil, que no se hacen porque no hay para qué. Como usted ya le entregó el país a los violentos, no tienen para qué disparar. Vea, presidente, hay una cosa que se llama Auschwitz. Usted seguramente no sabe qué es Auschwitz. Yo le cuento que ningún sitio del mundo era tan pacífico como Auschwitz, a la manera como usted lo dice. No se oía un disparo, no había ataques cruzados entre nadie. Ahí había miles y miles y miles de seres inocentes
esperando que los mataran. ¿Será que es esa la paz de la que usted habla? La terrible gazapera en Avianca. Las acciones de Avianca cayeron más de un 5% por la gazapera entre accionistas. ¿Y eso qué es lo que está sucediendo? Los accionistas dicen que los Efromovis están sacando ventajas colaterales, explotando colateralmente a Avianca. Sobre eso tenemos experiencia y conocimientos muy amplios. El discurso de Trump en los Estados Unidos, Cristina Londoño hoy hará un análisis sobre otros temas distintos que conciernen más al interés de los americanos que al interés de los colombianos. Pero Trump dijo en su discurso que no iba a permitir que llegara cocaína a los Estados Unidos. Y eso tiene unas proyecciones enormes, enormes. Y eso viene de la mano con algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Es que el presidente Trump va a pedir en extradición a los bandidos de las FARC. ¿Qué le va a contestar Santos? ¿Que no, que gracias? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? El presidente Trump, con todos sus defectos, señor Santos, no es como el presidente Obama. Téngalo en cuenta. A Teletón le faltaron 3.200 millones de pesos para la meta. La meta era de 10.000 y tantos millones, se consiguieron 9.000 millones. Se cortaron muchas ilusiones que estaban pendientes de esa contribución. Pero a los organizadores de Teletón, que patrocinan una obra tan hermosa como esa que merecería siempre la solidaridad de todos los colombianos, hay que decirles que entiendan que estamos en la mitad de una crisis económica pavorosa. La gente no tiene con qué comer y no le alcanza a los colombianos ni siquiera para mostrar su solidaridad con una obra de las dimensiones de Teletón. Cayó la inversión en Colombia. Ustedes saben, queridos amigos, lo que pasa cuando cae la inversión. Pues la inversión es la condicionante del desarrollo económico. No se ha encontrado una fórmula de desarrollo económico sin inversión. Que la haga Pedro, Juan o Diego. En Colombia cayó 3.6%. ¿Y cuánto cayó la inversión extranjera? ¿Ya entienden lo que es recesión? ¿Ya entienden lo que es pobreza? Y esa es la obra de Santos y de su equipo económico. Él es el responsable de lo que está pasando. Álvaro Leiva, ya lo vemos, es el pregonero de la paz. Creyó que como el doctor Alejandro Ordóñez es una persona gentil, caballerosa, seria, sin ademanes agresivos, nunca jamás, creyó que podía ir respetarlo. Pero no sabía que se estaba metiendo con un santanderiano de tiempo completo y con todo un varón. Aunque fue usted el que lo dijo, señor Leiva, sepa que usted es un grandísimo patán al servicio de los peores criminales del mundo. ¿Será que decírselo es incendiar el país? La verdad nunca ha incendiado nada. Lo que ha incendiado el mundo es el silencio sobre la verdad. La encuesta Gallup, Montserrat Fernández nos contará los dramáticos contornos de esta encuesta que pone al desnudo el alma colombiana y que refleja lo que está pasando en el país y cómo la gente ve a Colombia, a su propio futuro y al gobierno que, por desgracia para Colombia, seguirá un tiempo, ojalá no un año más, porque eso sería demasiado para el país. Montserrat Fernández nos hablará de la encuesta Gallup. Hoy, audiencia de alegatos en el proceso de Luis Alfredo Ramos. Serán unos alegatos muy interesantes. Al doctor Ramos le bastará por demostrar lo que es tan sencillo, que todos estos años de angustia, de calvario, de penalidades, los ha sufrido por cuenta
de unos traficantes de información y de unos que venden sus conciencias al mejor postor. La pregunta que cabe, después de exigirle a la Corte Suprema de Justicia que cumpla su deber para que produzca esa sentencia en el menor tiempo posible, 15 días estará bien, cuando más, un mes, que ya sería mucho. Además de eso, le tenemos que preguntar a la Corte que compulse copias, o pedirle a la Corte que compulse copias, para que se sepa quién le pagó a esos testigos. No hay testigo falso gratis. Eso bien lo sabe la persona que desde la Fiscalía General de la Nación está manejando los hilos de la investigación criminal, el doctor Moreno. Mosul. Han huido del infierno 28.000 ciudadanos, 28.000 civiles, porque ahí van hombres, mujeres, niños que no son ciudadanos, que son seres humanos que está como ataque al último bastión de los de ISIS, que según las últimas cifras cuentan entre 12 y 15.000 combatientes. Ya es lo último que queda, pero nadie ha pensado entregarles una constitución política y entregarles un país. Nadie se quiere ganar el Premio Nobel de la Paz con esa causa. Nadie. Y para ser francos, absolutamente francos y claros, los de ISIS no son peores que los de las FARC. Los lores, la Cámara de los Lores, en la Gran Bretaña tenemos dos cámaras, el Parlamento, la Cámara de los Lores y la Cámara llamada de los Comunes. La Cámara de los Lores aceptó el Brexit, que ya había sido aceptada por la Cámara de los Comunes, pero pidiendo que se haga una modificación para proteger a los ciudadanos europeos que tienen inversiones en la Gran Bretaña, que ese recaudo no se había tomado, y los lores piden que se tome. Encuentran 11 cadáveres en Veracruz, México. La mafia mexicana alimentada por las FARC sigue en su curso. Quedó en libertad la esposa del asesino de la discoteca Pulse de Orlando. Había sido detenida y estaba detenida desde entonces por supuesta complicidad con su marido. Y en Hoy en la Historia haremos un pequeño recuento de lo que han sido en el último tiempo, en la era moderna, porque nos podríamos ir hacia atrás, sería interesante inclusive, los diálogos y los resultados de los diálogos, lo que eso ha significado para la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, como usted lo anunció en la introducción del programa, de la encuesta Gallup, que es peor esta encuesta que la de Jan Haas y que comentamos hace un par de días. El presidente Juan Manuel Santos tiene niveles de impopularidad, escuchen bien, del 71%. Es un aumento de 11 puntos desde la última encuesta de esta misma encuesta de Gallup. El estado de ánimo de los colombianos está también literalmente por los suelos y es más o menos similar a la impopularidad del presidente Juan Manuel Santos. El 73% de los colombianos cree que las cosas en Colombia están empeorando. Alguien puede decir que ese es el sentimiento generalizado en la historia de Colombia y que por eso aparecen estos niveles, pero cuando uno revisa de cerca la encuesta y miramos qué pensaban los colombianos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, vemos que hay un gran contraste. El 37% era el porcentaje que se manejaba durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe de personas que creían que las cosas estaban empeorando. Compárenlo con el 73% que hay hoy en día. Pero lo más grave es que entre los mayores problemas que dicen los colombianos que tiene el país está la corrupción. A mí esto me parece muy serio. El 83% considera que la corrupción está empeorando.
Solo el 7% cree que está mejorando. Y durante la administración del presidente Álvaro Uribe estaba en el 36% en su segundo gobierno y ha ido subiendo paulatinamente hasta llegar a este 83% que, discúlpeme, pero lo tengo que decir, es vergonzoso que la gente sienta que hay estos niveles de corrupción. La economía le quita el sueño también a los colombianos. El 82% cree que la situación económica está empeorando. Desempleo, el 72% cree que empeora. El tema de la guerrilla y con todo este proceso de paz parece que sí ha mejorado un poco, hay más optimismo. El 37% cree que está empeorando, pero el 43% dice que está mejorando. Hay un aumento también en la percepción del narcotráfico. Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, su segundo gobierno, estaba esa percepción en niveles del 28 al 37%. Y ahora está en el 52%. Un aumento, hay que decir, de 8 puntos desde la última encuesta de Gallup. Es decir, ha aumentado considerablemente de una encuesta a otra. El costo de vida es quizás el tema que tiene más niveles preocupantes. El 91% cree que el costo de vida está empeorando en Colombia. La inseguridad también viene en aumento. Durante el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe estaba en niveles de percepción de inseguridad del 41% y ahora está en el 85% de la gente que cree que la inseguridad está empeorando. Medio ambiente, 75%, asistencia a la vejez, 67%, durante el gobierno de Uribe estaba en el 22%. Salud, oigan esto, durante el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe hablábamos de niveles del 31% de insatisfacción. Pues bien, hoy está en el 82% de insatisfacción. Y agro, 52% de insatisfacción, mientras que durante el gobierno de Álvaro Uribe estaba en el 27%. Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Sobran los comentarios. Y es el mismo encuestador, es la misma técnica, es la misma manera de preguntar. Las respuestas están claras. Este país se acabó. Lo acabaron Santos y su camarilla. Eso es lo que uno saca en limpio después de ver estas encuestas. Y el resultado de los partidos políticos, Montserrat, es para ponerse a llorar. Para ponerse a llorar. Lo que eso significa. Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Un país que no tiene partidos políticos es un país que está a la deriva. Una democracia que no merece su nombre. Una situación socialmente insostenible, porque eso significa, Montserrat, que la gente no cree en nadie. Así, de sencillo, no cree en nadie. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 2 de marzo del año 17, son las 6:25 de la mañana, cuando Juan Gómez Martínez, patricio antioqueño, estuvo hace unos días por el suroeste antioqueño, de Amagá al río Cauca. Se la pasó buscando la maquinaria para la obra del 4G y no encontró nada. Nada pudo ver, a pesar de estar anunciada como en marcha. El fin de semana pasado viajó a Santa Fe de Antioquia, allá a la tierra de don Raúl Tamayo Gaviria. Se entusiasmó cuando vio una valla que anunciaba Mar 1 en marcha. No vio la marcha por ninguna parte, ni maquinaria, ni movimiento de tierra, ni volquetas, ni siquiera topógrafos, con sus teodolitos haciendo el trazado de una nueva vía para la doble calzada. Nueva mentira más de este gobierno, que ya nos ha acostumbrado a la mentira, el gobierno de la mentira. El dicho popular, si lo dijo hay que creerle hasta que se demuestre lo contrario. De este gobierno debería ser, si lo dijo, no se puede creer hasta que se demuestre lo contrario. Juanpa, como le gusta que le digamos, dice Juan Gómez, nos ha mentido en todo, nos ha engañado
y nos sigue engañando, y mucho más si se trata de Antioquia. Doctor Londoño, tuit del barquero. ¿Cuál fue la última mentira de Juanpa? Pues la próxima. La próxima. A propósito, doctor Londoño, ¿dónde está la maquinaria? Usted ya sabe dónde está, ¿no? ¿Cuál de todas, William? La maquinaria, la que está Claro. en Anapoima. Esa sí. Esa sí, Esa sí. esa sí. Esa sí está funcionando. La Claro. que va para la carretera del particular del presidente de la ¿Cómo República, le esa sí parece? funciona. Esa sí funciona. En Antioquia no hay carreteras para desembotellar todo el occidente del país y para llegar al mar. Sí, señor. No hay maquinaria, ni teodolitos, ni nada. Nada. Ni nada. Porque todo está aquí, camino de Anapoima, con el único destino, unos clubes sociales y la casa del presidente Santos. ¿Qué tal? Bueno, para que lo digamos con franqueza, para la carretera, para lo que hay, con la carretera que tenemos basta y sobra, que es una carretera bien mantenida, la recorrí tantas veces, la carretera bien mantenida, bien hecha, bien cuidada, suficiente, perfectamente suficiente. Pero Santos necesita 3 calzadas. ¿Cómo le parece? Para construirlas hay que hacer unos voladizos impresionantes. ¡Qué ingeniería! Sí. ¡Qué gastos! Centenares de miles de millones de pesos para la carretera del presidente. La carretera del Eso solo habría tumbado a un presidente de la República. Como ¿Usted pasó se- con Alfonso López, ¿no? ¿Usted recuerda la carretera de la Libertad? La carretera de la Libertad, cuando doña Berta Hernández de Ospina Pérez, desde el diario La República, cuando la República, ¿no? ¿Entiende? Doña Berta Hernández de Ospina Pérez le contó al mundo que estaban construyendo una carretera para la finca del hombre del mandato claro, del Pollo López. Y casi se cae por eso. Bueno, ¿y qué tal Klim? ¿Qué Klim. tal las columnas de Klim sobre la libertad? Todas. Pero que bueno. le costó salir del tiempo donde había escrito toda la vida. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ay. Las carreteras tenían su precio. Ahora ni eso. El presidente se manda a construir una carretera para su personal beneficio Y Ave María. y este país no reacciona. Qué tristeza. Mientras la gente no tiene por dónde movilizarse, mientras las grandes vías están paradas, el túnel de la línea, la Ruta del Sol o Cañagamarra, todo está parado en Colombia. Mula, Lolo o Guerrero, nada funciona. Seguimos yendo a Manizales por el mismo camino de Mariquita, Fresno, Delgaditas, el páramo de Letras, Manizales, el mismo camino que recorríamos hace 60 años. La misma. Bueno, entonces pues en eso estamos. Eso es lo que pasa en Colombia y eso es lo que está pasando en Antioquia, Claro. donde no hay las famosas carreteras en marcha. Pura mentira, puro cuento. ¿Y de Villeta Guaduas qué? Villeta Guaduas. Ay, acuérdese, Monse, acuérdese cuántos años hace que usted dijo aquí que se estaba demorando mucho para ir allá a Honda. A Honda. Seguimos demorándonos. Sí. Cuando era ministro el señor Germán Cardona, el que nos quitó el Sí. nombre del estadio Londoño y Londoño. Bueno, la parte positiva es que los paisajes son muy bonitos. Así que Bueno, eso sí. sí. Usted recuerda lo que Consuelo. dijo. ¿Usted recuerda lo que dijo el Libertador cuando vio esos paisajes? Iba camino para el destierro Sí. y llegó a un alto donde dominaba el paisaje del río Qué Magdalena belleza. y le dijo a Joaquín Posada Gutiérrez: general, qué grandeza, qué magnificencia. Aquí Dios se ve, se palpa, Uy. se siente. Uy, Dios. Bueno. Estoy de acuerdo. Así es. Sí. Muy bien. Sí. Qué grandeza, qué magnificencia. Aquí Dios se ve, se palpa, se siente. Es lo único que no nos han robado estos bandidos, los paisajes Sí. y la memoria del Libertador. Bueno, nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londón. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí solo se sigue hablando del discurso del martes por la noche, que fue en un tono tan distinto que muchos estaban preguntando quién era el señor que lo estaba dando ante ambas cámaras del Congreso. Bueno, fue nada menos que
el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Casi 48 millones de estadounidenses lo vieron, no batió récord a Bill Clinton. El primer discurso de Bill Clinton lo vieron casi 67 millones y el primero de Obama 52 millones. Sin embargo, Donald Trump batió récords de Twitter, más de 3 millones de tweets contra 2.6 de Obama. Se estuvieron relacionados al discurso que era más o menos un estado de la Unión, pero como se está estrenando como presidente es más un discurso de promesas. Los 3 momentos que más fueron mencionados en Twitter fue cuando dijo que él iba a reemplazar y a quitar Obamacare, el plan de salud del presidente Obama, una promesa que hizo durante la campaña. El segundo momento fue cuando dijo que se sentía bendecido porque haya ido a ver el discurso la viuda de Ryan Owens, un miembro de Fuerzas Especiales que murió en Yemen en un operativo que ha sido bastante controversial, pero que la administración de Donald Trump dice fue clave para obtener más inteligencias en la lucha contra ISIS, contra el grupo extremista islámico. La viuda de Owens recibió una ovación de más de 2 minutos. No había un ojo seco en el lugar y muchos de los que estábamos viendo por televisión pues también nos emocionamos y alcanzamos a derramar una que otra lágrima. El tercer momento también más mencionado en Twitter fue cuando Donald Trump, en un tono muy conciliador, tratando de buscar la unión del país, dijo: sangramos la misma sangre, honramos la misma bandera y todos somos hechos por el mismo Dios. Sin embargo, más que sus palabras, este discurso, dicen analistas, va a ser más recordado por lo que Donald Trump no hizo y a lo que el país está ya prácticamente acostumbrado. No se metió con la prensa. Ni una sola mención de los periodistas a los que no ha hecho más que acusar de ser, nos ha dicho, enemigos del Estado. No volvió a litigar las elecciones, ni a decir que había ganado por el más amplio margen, ni que había aplastado a nadie. Y lo más importante, no insultó a nadie, no tuvo palabras de desprecio hacia ninguna persona. Dijo, sin embargo, que empezaba el nuevo capítulo de grandeza de los Estados Unidos. Momentos claves fue el tema de inmigración, porque horas antes del discurso había dicho en un almuerzo con periodistas que iba a hablar de la posibilidad de una reforma migratoria. Este fue un tema que tocó rapidito, dijo que existía la posibilidad de esa reforma migratoria, pero volvió a ser el Donald Trump duro contra la inmigración. Dijo que este país debería aceptar a los inmigrantes basado en un sistema de méritos, no traer a trabajadores básicos, sino a trabajadores de altas calificaciones profesionales que se puedan mantener a sí mismos. Y era algo que ha preocupado muchísimo a los grupos pro inmigrantes y también a opositores de Donald Trump. Habló de la posibilidad de crear un registro en que lleve los nombres de inmigrantes que hayan cometido crímenes. Y esto no solamente estamos hablando de los indocumentados, sino también de los inmigrantes con papeles en este país. Para ese efecto presentó a varios invitados que son miembros de familias que tuvieron o sufrieron la pérdida de uno de sus miembros a manos de un indocumentado. En algo muy tradicional ya en estos discursos es que de todos los males del país culpó a su antecesor, al presidente Barack Obama. Obama hizo lo mismo durante 8 años con George W. Bush, entonces esto no era sorpresa para nadie. Dijo que este país estaba viviendo la peor recuperación financiera en 65 años. Dijo que en el último año el déficit comercial era de $800 mil millones, que hay 43 millones de estadounidenses dependiendo en cupones de alimentos para subsistir y que hay 94 millones de estadounidenses que ya se quedaron fuera de la fuerza laboral, que no han vuelto a trabajar. Volvió a mencionar que bajo su nueva política Estados Unidos era primero y esa es su prioridad.
¿Qué están diciendo los analistas? Muchos están criticando el contenido del discurso, pero dicen, sin embargo, que algo que nadie puede negar es que Donald Trump ya se tomó nuevamente el Partido Republicano, que él es la cabeza del Partido Republicano, ya que un 84% de los republicanos están diciendo que aprueban su gestión. Y después del discurso, un 82% de esos casi 48 millones de personas que lo vieron están diciendo que Donald Trump se vio más presidenciable y más en control de los Estados Unidos. Todavía hay mucha tela para cortar, pero esto es lo que tenemos por el momento y estos son los temas de debates en Estados Unidos. Es lo que tengo por ahora. Regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Con un discurso, Donald Trump vuelve a tomarse, por lo menos, la opinión republicana. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Me dijo alguna vez un amigo que si quería demorar una decisión o generar un escenario para que nunca se tomara, debía procurar nombrar una comisión y ponerle un plazo amplio. Pues bien, el Gobierno Nacional, por iniciativa del Congreso de la República, estableció una comisión presidida por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para reducir el gasto público que hoy llega al 30% del PIB. Participarán en dicha comisión José Darío Uribe, exgerente del Banco de la República, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, Juan Carlos Henao, rector del Externado, entre otros. El diario La República, doctor Londoño, cita hoy palabras del profesor del CESA, José Roberto Acosta, cuando afirma que, abro comillas, desde la primera constitución del país, el Congreso es el que debe regular el gasto, y cuando uno hace una comisión es porque está reconociendo que el legislativo no ha podido cumplir con su mandato de revisar el gasto, porque viven de esos recursos, cierro comillas. Denunciamos aquí, en la hora de la verdad, la solicitud expresa que le hizo el presidente Santos al gerente del Banco de la República para que bajara las tasas, cosa que hizo la Junta del Banco Central pocos días después. Preguntábamos, doctor Londoño, si el banco era hoy una dependencia más del gobierno nacional. Pues bien, hoy, por primera vez, la imagen desfavorable del Banco de la República supera en 3 puntos su imagen favorable. Esto preocupa aún más cuando la más reciente encuesta Gallup muestra que para el 82% de los encuestados la economía está empeorando. Algunos diarios informan hoy que el consumo de los hogares, doctor Londoño, creció 2,1% en 2016 y que ello salvó a la economía colombiana del colapso. Dicha cifra es la más baja de los últimos 7 años y viene además acompañada por la caída del 3,6% en la inversión, principalmente en maquinaria y equipo, donde la caída fue del 15,1%, y en equipos de transporte, donde la caída fue de 11,9%. Doctor Londoño, es muy importante recordar que el crecimiento económico en 2016 fue de 1,8% y que en el mes de enero la caída en el índice de confianza del consumidor fue 30,7%, la más grave en la historia. Sin embargo, el gobierno sigue insistiendo en que todo va bien. Prosperidad para todos, doctor Londoño. ¿Qué tal las cifras y los comentarios que nos trae Santiago sobre la situación económica del país? Pero nadie quiere entender que este es el problema más agudo, más grave que tiene el ciudadano común en Colombia. Vivir en un país arruinado. Queremos deleitarnos o distraernos en fruslerías y en tonterías. Mientras tanto, la situación del país es esta. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El mismo día que el Barcelona le quitó el liderato al Real Madrid en la Liga Española, su técnico Luis Enrique anunció que no dirigirá al equipo catalán la próxima temporada. El entrenador no quiso esperar más y le comunicó a la plantilla después del partido frente al Sporting Gijón que no renovará su contrato que acaba el próximo 30 de junio.
Barcelona goleó al Sporting 6-1 ayer en partido correspondiente a la fecha 25 del torneo español y pasó a liderar la tabla luego de que el Real Madrid empatara 3-3 con Las Palmas. El equipo culé quedó con 57 puntos y el Madrid con 56 y un partido menos. Sobre el empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, doctor Londoño, hay que decir que casualmente cuando metieron a James Rodríguez llegó el empate. El 10 colombiano entró en el minuto 71 cuando perdían 3-1 y faltando un minuto para terminar el encuentro le puso el balón a Cristiano Ronaldo para que de cabeza empatara el partido. Milagroso empate en casa de los Galácticos, que ayer no solo se vio al equipo perdido sino a un galés enloquecido. Gareth Bale fue expulsado en el inicio del segundo tiempo por agredir a Jonathan Viera cuando el partido se encontraba 1-1. El galés se le fue la cabeza y tras pegar 2 patadas sin balón al jugador canario, una de ellas a la rodilla, tiró al jugador de un empujón. Merecida tarjeta roja, señor Bale. Me pregunto, ¿será que un argentino dirigirá al Barcelona? Está sonando mucho Sampaoli, que tiene hoy al Sevilla cerca de los cuartos de final de la Champions y de tercero en la Liga Española. Y además lidera la lista de posibles sustitutos de Luis Enrique, doctor Londoño. Bueno, estos son pues los acontecimientos deportivos del momento. La Liga Española está llena de latinoamericanos y son los jugadores más eficaces y son los jugadores que marcan la pauta. A James no lo ponen, lo pusieron un ratico y por casualidad se empató el partido. Pero el último gol tiene su propia marca. Esos centros que van como lanzados por un aparato de esos que hacen rayas electrónicas, ¿con qué precisión? O con la mano, sí. Sí. Con la mano, para la cabeza de Cristiano Ronaldo.